Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia hay mucha atención a cada cifra de las encuestas, a cada acto político de los partidos y movimientos y mucho seguimiento a la actividad de los candidatos y precandidatos presidenciales. Y es que en este país andino hay un enorme deseo de salir del uribato, dejar atrás un modelo y también un sistema donde la muerte, la guerra, el narcotráfico y la exclusión marcan la vida cotidiana de todos los colombianos. Pero también es cierto que en la misma medida que los candidatos del uribismo pierden apoyo, más se aferran a lo que sí saben hacer bien, la guerra de todo tipo, guerra mediática y guerra de todo tipo. Por eso es importante entender hasta dónde llegarán para impedir el cambio del modelo de gobierno y también del Estado en general. ¿Usarán para eso su aparato mediático? Seguro que sí. De esto queremos conversar con el analista Jorge Aguilera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y Jorge, ¿cómo se encuentra Colombia en medio de lo que acabo de mencionar? Pues Orlando, muchísimas gracias. Efectivamente tienes una muy buena radiografía de cómo se está acercando el proceso electoral. Aquí cada día se hace más evidente toda esta podredumbre de la corrupción, cómo la corrupción inclusive asociada con el narcotráfico, cómo asumieron el control del Estado y de una parte de la sociedad, protegidos, respaldados también por una parte de la estructura de los medios de comunicación. Al punto que, te cuento, de los candidatos a la presidencia, al menos 4 tienen pues vínculos muy directos con mafias de la corrupción de un lado y con sectores del narcotráfico, te lo digo. Hay por lo menos 3 que tienen vínculo directo con la oficina de Envigado, que es como la oficina de cobros del narcotráfico. Y otros 2 pues tienen un montón de investigaciones por corrupción, que aún así, pues los medios, incluso cuando los entrevistan, pues ni siquiera los mencionan, ¿de acuerdo? Porque detrás de ellos pues está una estructura que los apoya y, como tú dices, pues procuran evitar este proceso de cambio que se avecina y que pues es producto de toda esta caída, de toda esta fractura del neoliberalismo, en donde pues las sociedades, lo estamos viendo como tendencia en América Latina, están buscando ese tipo de cambio para poder recuperar el control del Estado y poder volver o poder lograr que la ciudadanía nuevamente asuma el control del Estado. Claro, pero Jorge, un elemento que sí cabe en estos momentos analizar es cómo se encuentra el uribato, porque por un lado vemos en las encuestas que sus candidatos no crecen, por el contrario se estancan, las disputas internas también afloran, y también lo que hace y también lo que no hace el señor Iván Duque da cuenta de que efectivamente por ahí no será la salida. Sin embargo, sabemos, como decía al principio, que el uribato no se va a quedar quieto, que tiene mecanismos, tiene mucho dinero, tiene aparato, tiene medios, o sea, todo el establecimiento colombiano gira en alguna medida en función de esos intereses que ahora lo representa Iván Duque y Álvaro Uribe. Pues mira, hay varias jugadas que están haciendo. Una, efectivamente, tú ves el candidato principal, Oscar Iván Zuluaga, una persona directamente vinculada al escándalo de Odebrecht, incluso mencionado en las declaraciones de quienes aceptaron cargos como una de las personas a cuya campaña le entregaron dinero, 1.6 millones de dólares puntualmente para su campaña, producto de un acuerdo en donde a partir de una contratación con el Estado, pues la metodología que utilizan siempre, generan un proyecto, inflan los costos del proyecto y de ahí sacan el dinero para generar la corrupción, que era lo que hablábamos con aquellos dineros de Pandora Papers. Entonces él es ahí, ya se ve que no va a crecer, no tiene oportunidades de crecimiento mayor. Entonces lo que hacen es poner como otras fichas, le han puesto a la ciudadanía 4 fichas más, que detrás de ellos está necesariamente el uribismo, pero son como figuras de engaño. Entonces aparecen señores como Fico Gutiérrez, aparecen señores como el señor Fajardo, en donde pues su vínculo es directo, o sea, están las fotografías, está la participación de ellos en las campañas del uribismo y demás, pero aparecen ahora como si fueran, el mismo Fico lo ha dicho, yo me declaro candidato de centro, y lo que hacen es generar este sofisma para ver si, pues, desde una exposición no tan directa de la marca, pues las personas caen en el engaño.
Sin embargo, hay un tema muy peligroso, Orlando, que se está viendo, y yo creo que las alertas te han llegado por allá también, sobre el fraude electoral. Aquí el registrador ha sido cuestionado muy fuertemente por su proceso de elección, y lo que ha ido haciendo básicamente ha destituido a los encargados de la registraduría a nivel regional para poner personas muy cercanas a clanes de la corrupción, y a clanes políticos también cercanos al narcotráfico. Entonces, lo que están haciendo es cooptando los cargos administrativos encargados del conteo de los votos, y pues obviamente eso ha disparado todas las alertas, por cuanto pues aquí tuvimos un caudillo que se llamó Jorge Eliezer Gaitán, y él decía, de 8 a 5 vota la ciudadanía y de 5 en adelante vota la registraduría. Entonces, pues si todo el aparato, que es el encargado de la administración de los datos electorales, pues está en manos de estos clanes, pues hay un grave riesgo para generar este tipo de fraude. Pero es muy evidente la diferencia en este momento. Por ejemplo, el Gustavo Petro es enorme, son casi 77 puntos en general, con los demás candidatos, en algunos ya su diferencia es 30 puntos o cosas así. Con candidatos que respalden el uribismo que tienen 1.7, 2 puntos, el máximo que ha llegado ha sido como 3.2, 3.6, y buscan inflarlos. Hace pocos días salió una encuesta precisamente de un candidato que les es muy cercano, pero también están jugando con eso, que es mostrarlo como un candidato independiente, pero que es muy evidente que tiene negocios y que es muy cercano al uribismo, y salieron unas encuestas de segundos, sorpresivamente. Cuando tú analizas la encuesta, pues resulta que el señor es de una región que se llama Los Santanderes, puntualmente una ciudad que se llama Bucaramanga, fue alcalde en esa ciudad. Cuando ves la encuesta, no es representativa de acuerdo con las ciudades. Bogotá es la ciudad donde más encuestas han debido hacer. Sin embargo, le reducen un 25% a las encuestas en Bogotá y las reaplican en Bucaramanga. Entonces, claro, el señor aparece con una votación nacional enorme, pero cuando tú ves la encuesta, pues está trucada la encuesta. Lo mismo ha sucedido con Char, que ya pues el escándalo de Char es demasiado evidente, el mecanismo de compra de votos en la costa es gigantesco, pero pues están bloqueadas las investigaciones en la Fiscalía, Procuraduría no abre ninguna investigación, que es lo que nos hemos acostumbrado durante el uribismo. Prácticamente el narcotráfico se dispara y la corrupción se disparan durante el uribismo, porque ellos ponen a sus propias fichas dentro de los entes de control. Entonces la Fiscalía no investiga, la Procuraduría tampoco, la Contraloría tampoco, y es evidente, o sea, entre los ojos de todos están saqueando la casa sin que se abra ningún tipo de investigación. Claro, mencionaste el tema del fraude, lo iba a plantear más adelante, pero ya que lo mencionas, incluso cómo se puede confiar en un Estado que roba bueno, no el Estado, pero hay unos robos de las grabaciones de la comisionada de los derechos humanos que efectivamente da cuenta de algunas cosas irregulares. Roban las grabaciones y con eso parecería que queda en impunidad todo lo que se está investigando, pero bueno, la justicia tarda, pero llega, como dice el refrán. ¿Hasta dónde entonces, en estas condiciones, te pregunto Jorge, estas condiciones le pueden permitir, por ejemplo, a los candidatos que no sean del uribismo, generar algún nivel de veeduría ciudadana, de control ciudadano, de vigilancia y observación internacional que dé cuenta de esto, no el día de las elecciones, sino previo a las elecciones? Porque el fraude no va a ocurrir ese día, el fraude ya se está forjando, como han denunciado algunos. Sí, sí, efectivamente, ya las campañas y las estructuras están en alerta para poder revisar y generar mecanismos de veeduría precisamente sobre las actas. De hecho, hace unos días, precisamente una persona del clan Char, uno de los que les ayudaba a hacer el fraude, dio una entrevista a medios de comunicación sin dar su nombre ni presentar su rostro, y explicó precisamente cómo hacían las alteraciones de las actas. Entonces, pues eso ha generado un montón de alertas en donde pues ya las campañas están muy atentas frente a este tipo de situaciones. Con respecto a lo que señalas del robo, pues mira tú qué situación tan particular. Capturan a Otoniel, realmente aquí fue muy evidente que se entregó, y este señor empieza a declarar, el uribismo que quiere extraditarlo a la menor brevedad. Afortunadamente alguna parte del sector judicial alcanzó a buscarla, tomarle declaraciones, a detenerlo para que hable, y resultó involucrando fue la cúpula militar del país, Orlando.
a la cúpula militar, y lo que hizo fue comprobar con declaraciones y con hechos contundentes algo que ya se sabía, y es lo que yo he llamado la Trinidad del narcotráfico, y es cómo ha logrado el uribismo el control del país. Es una trinidad entre pues su ideología uribista, sectores del narcotráfico, en este punto el Clan del Golfo, y la fuerza pública. Eso es lo que está mostrando este señor Otoniel. Otoniel lo que está declarando es que militares hacen parte de la estructura del Clan del Golfo. Con eso, por ejemplo, desvirtúas un primer punto: el Cartel de los Soles no queda en Venezuela, el Cartel de los Soles es netamente colombiano. Ya 2 generales han caído mencionados por esto. Uno de ellos, quien facilitaba la operación del Clan del Golfo, denominado El Padrino, pero además el padrino muy cercano a Álvaro Uribe, del gran respaldo de Álvaro Uribe, de la casa de Álvaro Uribe, pues era quien protegía, siendo general de la República, las actividades de esta organización narcotraficante. Y entonces hay 2 hechos anómalos, no solamente el robo. Está Otoniel dando las declaraciones ante la comisión y entra la policía y lo retiene y lo saca de la declaración. Eso es un exabrupto judicial. Un reo que está dando declaraciones, que entre la policía a evitar que siga dando declaraciones. Su excusa es que se iba a fugar en ese momento. Y pues estaban casi en un juzgado. ¿De dónde se iba a fugar? Estaba dando declaraciones. Lo que buscaban, evidentemente, era callarlo inmediatamente. Desafortunadamente, uno de los investigadores que estaba tomando las grabaciones las lleva a su casa, y es allá donde hacen un allanamiento y se roban puntualmente las grabaciones de esta declaración. Pero queda en evidencia esta trinidad entre uribismo, narcotráfico y fuerza pública. De hecho, hay que recordar en el 2002 la purga que hizo Uribe en la fuerza pública, en donde él llega a presidente y genera el retiro de los generales que combatían el narcotráfico, no solamente los generales, incluso de miembros de la fiscalía. Si ustedes recuerdan, la fiscal antimafia, que era la principal fiscal, es retirada del cargo, simplemente. Usted trabaja hasta hoy. Y quedaron pues los miembros de la fuerza pública muy cercanos a actividades del narcotráfico. De ahí que, si ustedes recuerdan, pues 2 de los jefes de seguridad de Uribe, o no 2 de los jefes, sus 2 jefes de seguridad, pues están presos por narcotráfico, precisamente. Ahí hay un tema que quiero mencionar, Orlando, si me lo permites, y es el surgimiento de una candidata muy interesante, que es Francia Márquez. Es una candidata que es líder ambientalista, premio Goldman, que es como el Nobel del tema ambiental, que está teniendo un despegue supremamente rápido. Desde hace un mes empezamos a conocer su trabajo en las regiones, y ante la imposibilidad de encontrar candidatos distintos a Petro, porque de ahí para adelante eso es un lío, pues curiosamente la opinión pública se está yendo hacia el apoyo de esta señora, una mujer negra, feminista, y que ha trabajado por el medio ambiente, y una de sus principales eslogan es el tema de recuperar la calidad de vida. Ahí se está generando un fenómeno muy interesante. Claro, de eso te iba a plantear para el segundo bloque de esta entrevista, ya cómo se están moviendo las candidaturas. Me dejas muy preocupado con todo el análisis sobre la condición en la que se mueve incluso la fuerza pública, y elementos que efectivamente fuera de Colombia sorprenderían a cualquiera, pero en Colombia ya parece que se ha vuelto natural que esta tercera patita del narcotráfico, que es la fuerza pública, haga su trabajo exquisito y particular con respecto a eso. Hagamos la pausa, enseguida volvemos para hablar ya del panorama electoral, concretamente a pocas semanas prácticamente de las elecciones que vienen por delante en Colombia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Jorge Aguilera. Mencionabas, Jorge, la candidatura de Francia Márquez, más que la candidatura, la figura de Francia Márquez. ¿Cómo reconfigura el panorama electoral, tomando en cuenta que ella, a quien efectivamente reconocemos todo su trabajo y que ha sido invisibilizada, incluso en algunas encuestas no aparece ella?
¿Cómo reconfigura su presencia el panorama electoral, sobre todo del centro hacia la izquierda, donde efectivamente parecería que ahora se colocan las mayores atenciones del electorado colombiano? Pues mira, es una figura que incluso está trayéndose como la burbuja del voto de centro. Aquí, ante estas características de las que hemos hablado de los candidatos, donde tenemos candidatos que han buscado inflar incluso desde las encuestas, como les comento, pero que la ciudadanía no les cree, simplemente no les cree. Te cuento, además, las redes están inundadas de los audios de actividades de corrupción de estos candidatos. Inundadas, están los audios. Es decir, la fiscalía, el tema es que no quiere ni oír, ni ver, ni saber para no tocar estos candidatos cercanos al uribismo. Entonces, pues las redes se inundan de todos los audios de estas personas y de los videos en sus actividades vinculadas a actividades de temas, como te digo, incluso del narcotráfico, como la oficina de Envigado. Entonces, hay un grupo de personas que desearían votar, pero que manifiestan que no sabrían por quién votar, porque además no votarían en este caso por Petro. Pues Petro tiene, lo que estamos viendo en las encuestas es una enorme burbuja de personas que estarían dispuestas a votar, pero que no tienen candidato. Después viene Gustavo Petro con la intención de voto más alta. Y ahí se divide el tema en dos. Una cosa son las consultas, que Francia Márquez entraría a disputarse la presidencia con Gustavo Petro, hasta este momento en las encuestas, y las demás coaliciones que se han ido organizando, pero como te digo, lo que uno ve de esas coaliciones es que en muchas de ellas hay apuestas del narcotráfico, e incluso de pronto no tan directo del narcotráfico, sino propiamente del uribismo, ¿sí? Son figuras que están puestas allí, pero que pertenecen a estos sectores muy cercanos que pretenden como que su mano no se vea, pero se notan los hilos, por decirlo así. Entonces, Francia, este fenómeno de Francia Márquez, lo que ha hecho es todo ese voto insatisfecho, todo ese voto crítico que no está cayendo en esta trampa de estos candidatos que, por decirlo así, son como elementos de atracción, el canto de las sirenas, pues se están yendo y se están sintiendo muy cómodos con ella, porque además, lo que te digo, mucho de ese voto pues no votaría por Petro. Es más un voto de centro que está muy insatisfecho. Entonces, ¿qué fenómeno está generando eso? Pues que Francia Márquez está trayendo toda la votación de los demás candidatos, lo que ellos están buscando, está llegando hacia Francia Márquez, y eso lo que está trayendo es muchísima más votación hacia el pacto histórico. Entonces, lo que estamos viendo es que pues está creciendo el pacto histórico, además por un tema muy particular, estratégico, y es que Francia Márquez no está haciendo campaña contra Petro, que sería su opositor directo en el pacto, pues porque obviamente pues podría dividir el voto de la izquierda y ahí el que quede tercero pues es el que tendría una gran oportunidad. No, aquí lo que estamos viendo es este sector muy insatisfecho, que ya es muy consciente de las actividades del narcotráfico y la corrupción, pues están encontrando en ella un discurso que les es muy cercano, y entonces tú ves que los demás candidatos no están creciendo. Pero ella en un mes ha pasado de ser la penúltima a la quinta en las encuestas. Con este fenómeno de que los demás que buscan ese nicho, como te digo, hasta Fico ha salido a decir que él es de centro, Fico, que es una persona que tiene unos elementos, unos vínculos, su secretario de seguridad fue vinculado a la oficina de Envigado por ella. Entonces ahí esos votos están viniendo hacia ese punto y tú la ves crecer a ella mientras los demás descienden. En ese punto es donde aparece lo que tú señalas, que en la intención de voto ella crece, pero curiosamente en las encuestas no la mencionan. Pero te planteo una pregunta puntual, Jorge, Dale. porque sí podría ser interesante imaginar, no sé si hasta la realidad podríamos llegar a eso, un binomio Petro-Márquez, Francia-Márquez, Gustavo Petro, Francia Márquez. ¿Es posible imaginar un binomio así? Sí, pues de hecho lo que te digo, está creciendo rápidamente en las encuestas. Hay un acuerdo en donde el que primero quedó a presidencia y el segundo a vicepresidencia. Sin embargo, lo mismo, los cantos de las sirenas, por ahí le han dicho a Petro que se acerque a otros sectores, y él ha estado como dudando, y también eso se lo han cobrado muy fuerte en redes, porque las personas sí le están apostando a que dentro del pacto histórico pues se elijan los candidatos. Por ponérselo en un ejemplo muy sencillo, es como
si hacemos una carrera de 100 metros obstáculos, ¿sí? En atletismo, 100 metros obstáculos, y pones a los 5 candidatos a correr diciendo que el primero pues recibe la medalla de oro, el segundo la medalla de plata. Y cuando termina la competencia, el que recibe la medalla de oro la recibe, pero tiene negociado por fuera de los competidores la medalla de plata. Entonces, ahí obviamente ha habido toda una resistencia en redes diciendo cómo es posible que se haga una competencia y se esté negociando el segundo lugar con personas que están por fuera de la competencia electoral. Pero entonces, si ese es el panorama, ¿cómo miras y valoras este momento lo que pueda pasar en cambio en el otro segmento, en la otra zona, que es la representación en el Poder Legislativo de Colombia? ¿Hasta dónde esa correlación de fuerzas que hasta ahora domina el uribismo podría transformarse, no sé si en una mayoría del progresismo o un equilibrio entre los conservadores y los progresistas? Yo creo que se puede dar, o lo que están buscando es un equilibrio. ¿Por qué? Porque es indudable que el narcotráfico inunda dinero en la región. Y con todo este periodo, 20 años de uribismo, el narcotráfico está supremamente arraigado en las regiones. Y te lo digo, yo creo que en Ecuador se está viviendo. Sí. El hermano de Álvaro Uribe, el Pecoso Uribe era el principal socio del cartel de Sinaloa. Cuando este señor muere de un cáncer, pasa la esposa a ser el gran enlace del cartel de Sinaloa en Colombia. Y hoy después de pues, cuántos años de uribismo y de su retorno al poder y demás, pues estamos viendo que el cartel de Sinaloa prácticamente administra el sur del país, de Colombia. Ese sur del país, pues es el norte de Ecuador. Y entonces vas a empezar a tener problemas de seguridad de la fuerza pública enfrentando al cartel de Sinaloa, que es mexicano, enfrentándolo en Ecuador. Entonces, esta llegada del uribismo lo que hizo fue volver una multinacional al cartel de Sinaloa. Y ese es uno de los temas que vas a tener que ver en las regiones. ¿Por qué? Pues porque las declaraciones que se han visto de los paramilitares, por ejemplo, narran cómo Uribe gana elecciones con 2 aportes del narcotráfico y del paramilitarismo. Uno, pues grupos armados que presionan a la población. Y parte de su presión no es simplemente hacer presencia simbólica con armas en la calle, sino que ejecutan a los líderes comunales, ejecutan a los líderes sociales, y los decapitan y dejan la cabeza en la plaza del pueblo. Eso es un mensaje muy claro para decirle a la gente que no van a aceptar otro tipo de líderes distintos a los cercanos a su ideología. Por eso y el otro parte es dinero, entonces, ¿no? Jorge, meten toda la plata en el narcotráfico ahí. Claro, por eso te planteaba la pregunta, que además es muy importante lo que acabas de mencionar de cómo se va expandiendo el cartel de Sinaloa, también en Ecuador con las mismas prácticas, los mismos mecanismos, pero hasta dónde, por ejemplo, todo lo que ha vivido en los últimos años Colombia, que es el asesinato a líderes sociales, a excombatientes, aniquila la posibilidad de que la representación política de los colombianos esté en líderes sociales y no en lo que acabas de mencionar. Me parece que son más de 1.500 líderes sociales asesinados desde la firma de la paz, y eso implicaría que, por ejemplo, en algunos territorios, comunidades o como le llamen en términos electorales, no haya esa representación social. Pues el asunto va mucho más allá, Orlando, y eso es lo grave, y ese es el hastío de la sociedad colombiana. Y es que desde la llegada del uribismo, lo que estamos viendo es una copia, un reflejo de las prácticas del fascismo, que es ganar elecciones a partir del exterminio de población. Eso ha sido un tema representativo del uribismo. Ganar elecciones a partir del exterminio de población. Entonces, con la llegada de los paramilitares, ¿qué hubo? Pues masacres, tuviste, llegan a los pueblos, entran 30 personas, pues no solamente asesinan a los líderes, sino exterminan a la población entera. Ahorita, si tú ves las cifras, Colombia tiene un crecimiento del desplazamiento forzado del 182%, imagínate. Es decir, comparado con el año pasado, con el gobierno anterior, es más del doble, ¿sí? Porque 182%, imagínate. Y es este tipo de mecanismo. ¿Qué busca? Tierras, básicamente lo que busca el narcotráfico es tierras. El narcotráfico tiene 2 mecanismos de obtención de la tierra, o 2 usos, por decirlo así. Uno es, pues obviamente, los cultivos. El otro es el desarrollo de la ganadería para poder preparar los cultivos.
Y entonces estás viendo que en la llegada del uribismo están incendiando la Amazonía, el norte de ustedes lo están incendiando todos los días, para poder generar expansión de territorio, y que son territorios que tú los ves que los dedican a esas dos funciones, o ganadería o narcotráfico. Ahí es donde tú vas a ver cómo se genera un control del país. ¿Por qué? Los escándalos que estábamos tocando al comienzo de los generales. Pues parte de ese proceso de cómo opera el paramilitarismo con este ejercicio del exterminio de población y de asesinato de líderes sociales, pues es la vinculación de la fuerza pública a actividades del narcotráfico. Claro que sí. De estos temas podemos seguir hablando porque me queda uno pendiente y tendremos otra ocasión, que hay hambruna en Colombia. Hay millones de personas que pasan hambre. Yo no sé si eso, por ejemplo, podría decidir las elecciones, pero nos faltó tiempo, Jorge. Siempre será interesante y apasionante conversar contigo sobre estos temas. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. A tus órdenes siempre. Saludos. Muchísimas gracias a Jorge Aguilera, experto en comunicación política, a propósito de lo que vive Colombia, que no es fácil analizar en poco tiempo, pero al mismo tiempo hay tantas cosas para analizar en Colombia que, por supuesto, hasta que lleguen las elecciones tendremos ocasión de revisarlas con detenimiento. Nos vamos, que la pasen bien. Chao, chao.